Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios grande, maravilloso, que quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es aquello que se constituye lo mejor para nosotros? Es que tu fe no se apague, que tu fe sea como la de la iglesia de Esmirna. Vamos a iniciar el tema de esta hora. Si me toca darle un título al tema de esta hora, este sería el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y en este momento vamos a ver la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Todos sabemos que las 7 iglesias representan 7 etapas en la historia del cristianismo. Y en este momento vamos a ver la segunda etapa. Desde la cruz hasta la segunda venida de Jesús hay 7 etapas. Vamos al libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 2 y vamos al verso 8. El verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a hacer un alto acá. El texto comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es ese ángel? Ese ángel es el obispo, el anciano, el líder de la iglesia de Esmirna. Y el que da el mensaje se presenta como aquel que estuvo muerto. ¿Y qué más dice? Y vivió. ¿Y quién es aquel que estuvo muerto y vivió? ¿Quién es él? Es una referencia a Jesucristo. Nos recuerda que Jesús vino a este mundo a dar su vida. Él vino a esta tierra a dar su vida para salvarnos. Está hablando específicamente Él, es Jesucristo. Y la pregunta es: ¿por qué le dice esto a esta iglesia? Y la respuesta es sencilla: porque esta iglesia fue martirizada. De hecho, Esmirna significa mirra, y la mirra se usaba para embalsamar muertos. Por lo tanto, esta iglesia vivió una fe ensangrentada. Es decir, esta iglesia fue perseguida. Y esta iglesia corresponde al segundo periodo, que empezó desde el año 100, cuando Juan el apóstol murió, y nos lleva al año 313, cuando se da el edicto de tolerancia dado por Constantino. En todo este tiempo, esta iglesia fue perseguida, esta iglesia fue martirizada. Ahora, la iglesia estaba ubicada en la ciudad de Esmirna. Y era una ciudad comercial de asombrosa belleza que estaba ubicada a 60 kilómetros al norte de Éfeso. La ciudad de Esmirna era un símbolo de una iglesia resucitada. ¿Y sabes por qué? Vamos a hacer un poco de historia. La ciudad de Esmirna fue construida 1000 años antes de Cristo. Fue construida por los griegos, pero en el siglo VI fue destruida totalmente por los lidios, en el siglo VI antes de Cristo. Pero en el siglo III antes de Cristo fue reconstruida por Lisímaco, uno de los 4 generales de Alejandro el Grande.
Es por eso que Esmirna es símbolo de una iglesia que fue resucitada. La ciudad fue destruida, pero también fue reconstruida. La iglesia fue martirizada, pero Dios le ofrece, Dios le promete a esta iglesia que va a ser resucitada. Y es por eso que el verso 10 le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, mis hermanos, si vamos al capítulo 2 y leemos el verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora, el verso 9 comienza diciendo: yo conozco tus obras. Y esta palabra, esta expresión, yo conozco tus obras, en el Apocalipsis aparece 7 veces. Es decir, que Jesús le dice esto a todas las etapas de la iglesia. A todas las iglesias le dice: yo conozco tus obras. Y cuando Jesús le habló a su iglesia, también te habla a ti. Cuando le habló a Esmirna, también te habla a ti. ¿Qué te dice? Yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu vivencia? ¿Cómo eres? Dios conoce todo de ti. Nosotros podemos vender una imagen intachable delante de la sociedad, delante de la iglesia, pero Dios sabe cómo estamos. ¿Y sabes por qué? Porque Él conoce nuestras obras. Es más, podemos decir que nosotros somos más espirituales que otros, pero ¿cuál es nuestra realidad? Que Dios conoce tus obras. ¿Y cuáles eran las obras de la iglesia de Esmirna? Era tu tribulación y su pobreza. Y al mismo tiempo le dice que era rica. Vamos a la primera parte, tu tribulación. ¿Cuáles eran las obras de la iglesia de Esmirna? Era la aflicción, la dificultad, las persecuciones intermitentes lanzadas por los diferentes emperadores, tales como Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Ellos se encargaron de perseguir ¿a quién? A esta segunda iglesia. La primera persecución general sistemática contra los cristianos fue obra de Decio. Esto sucedió en el año 249 al año 251. Y la opresión política llegó a su manifestación más sangrienta con el emperador Diocleciano y sus seguidores. Y más adelante vamos a ver que esta iglesia tiene tribulación por 10 días. Y aquí la Biblia nos habla, tomando el principio literal, días por años, nos dice que esta iglesia las peores persecuciones las vivió en esos 10 años. Y esto se le conoce como el tiempo de los mártires. Muchos fueron los mártires, pero la fe de ellos no se apagó. Ellos fueron martirizados, ellos fueron perseguidos, ellos fueron arrastrados y la fe de ellos no se apagó. ¿Qué debe decirnos esto a cada uno de nosotros? Si tú te das cuenta, ni siquiera la misma muerte hacía que la fe de los mártires se apaga. ¿Por qué cuando tenemos problemas entre nosotros, por qué nuestra fe se apaga? ¿Por qué cuando el jefe te dice que hay que ir a trabajar en sábado, por qué nuestra fe se apaga? Y aquello se manifiesta cuando damos nuestro brazo
a torcer. Cuando nos toca dar exámenes en sábados, cuando el profesor te dice, mira, no me importa quién seas, tú tienes que venir a dar exámenes en sábado, y cuestionamos a Dios, y nuestra fe se apaga. ¿Por qué con tan poco nuestra fe se apaga? ¿Por qué cuando alguien te mira mal, tu fe se apaga? Claro, no sucede con todos, pero sí con la gran mayoría. Cuando tenemos un problema entre nosotros, lo que en la mayoría de los casos hacemos, salimos corriendo a congregarnos a otras iglesias. En vez de resolver el conflicto, eso hace que nuestra fe se apague. ¿Te das cuenta la gran diferencia que marca la era de los mártires con nuestra fe? ¿Cómo debe ser nuestra fe? ¿Cómo debemos vivirla? ¿Como la fe de quién? Como la fe de los mártires. También dice, tu aflicción y tu pobreza. Pero eres rico. El verso dice que la iglesia de Esmirna era pobre, pero al mismo tiempo eran ricos. ¿Qué mismo eran? ¿Eran pobres o eran ricos? ¿Qué eran? ¿Sabes qué eran? Eran pobres, pero también eran ricos. Hablando en el ámbito monetario, eran pobres. ¿Y sabes por qué eran pobres? Porque el Estado no les permitía crecer económicamente. ¿Y sabes por qué? Porque al emperador Diocleciano se le ocurrió que cada año los cristianos tenían que ir y adorarlo a él. Tenía que el cristianismo ir y prenderle incienso a él, reconocerlo a él como Dios. Pero la fe de los mártires no les permitía eso. Ellos no iban, ellos no se doblegaban. No, es que mi Dios no es el emperador, mi Dios es el Dios de Abraham. Y ellos no iban. Y como ellos no iban, a ellos se les negaba el certificado que el emperador daba. Y ese certificado les permitía a ellos entrar en el libre comercio y poder crecer financieramente. No lo podían hacer porque las trabas, ¿quién se la ponía? El emperador. Y por eso es que ellos eran pobres. De hecho, una ciudad rica era Laodicea, otra ciudad rica era la ciudad de Éfeso. Esmirna también era una ciudad con muchos recursos, pero el emperador no le permitía a los cristianos poder tener su crecimiento económico. Pero al mismo tiempo, ¿qué eran? Eran ricos. ¿Y cómo serán ricos? Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cómo era la gente de Esmirna? ¿Cómo eran los cristianos de Esmirna? Ellos eran ricos en la fe. Si hay algo que ellos tenían, era riqueza espiritual. Nada doblegaba la fe de ellos, nada, absolutamente nada, ni siquiera la misma muerte hacía que esa fe se doblegue. Y luego dice el texto, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, que son sinagogas de Satanás. Hermanos, ¿qué cosa es la sinagoga de Satanás? Si se usa la expresión en la Biblia, sinagoga de Satanás, es que él tiene su propia sinagoga y tiene allá sus adeptos.
El término tal como se usa aquí, sin duda, se refiere a los que pretendían servir a Dios, pero en verdad servían a Satanás. Ellos son sinagogas de Satanás. En la vida cristiana no hay punto neutro. O sirves a Dios o no lo sirves. Y nuestro servicio determina en qué sinagoga estamos. Y claro, nosotros tenemos que estar ¿en cuál sinagoga? En la de nuestro Padre Celestial. El verso 10. El verso 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. ¿Recuerdan que yo les hablaba de los 10 días de tribulación? En el primer decreto de Diocleciano contra los cristianos fue promulgado en el año 303. Este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. Decidió abolir el cristianismo. ¿Qué harías si alguien con mucho poder, dígase las dos bestias de Apocalipsis 13, deciden abolir el cristianismo? Sucedió en el pasado, sucedió. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo responderías ante esto? ¿Qué harías? ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Sería un pretexto para desanimarte e irte fuera de la iglesia? ¿O esto te acercaría más a Dios? ¿Por qué el imperio persiguió a la iglesia de Esmirna? ¿Por qué lo hizo? Fueron acusados de cosas que ellos no hicieron, y te cito varios ejemplos. Fueron acusados de canibalismo. ¿Los cristianos practicaron alguna vez el canibalismo? ¿La iglesia de Esmirna lo practicó? No. Entonces, ¿por qué se dio la acusación? Por una simple y sencilla razón. Lo que ellos practicaban era la Santa Cena. Cuando se da la copita con el jugo de la vid, ¿qué se dice? Que es un símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y se dice que debemos tomarlo. ¿Pero qué es lo que tomamos? Jugo de la vid con un simbolismo de la sangre. Pero el imperio dijo que eso era canibalismo. Y esa era una excusa para perseguirlos. Los culparon de cargos de ateísmo. Les pregunto, ¿la iglesia de Esmirna fue atea? No, pero el cargo estaba allí. ¿Y sabes por qué? Porque la gente de Esmirna se negó a adorar al emperador. El emperador se proclamó a sí mismo como Dios. Y el emperador decía, el que no me adora es un ateo. Pero la iglesia adoraba a un Dios invisible. Diocleciano emitió en el año 303 un edicto para disolver las comunidades cristianas y demoler los templos y quemar sus libros. ¿Qué decreto más dio Diocleciano? De demoler los templos. ¿Qué harías si el Estado tira abajo nuestros templos? Y claro, y no es que te va a decir, bueno, aquí hay $100,000 para que hagan uno más bonito, uno grande. No, allá era para desaparecer el cristianismo. Muchos cristianos murieron como mártires en esa época de persecución, pero hay quienes no cedieron. Por ejemplo, está Sebastián, quien fue amarrado en un árbol y fue ejecutado
con 100 flechas. Está Cecilio, que murió en la hoguera. Está Policarpo. ¿Quién es él? Él sirvió toda su vida a Dios. Fue casi 40 años el primer anciano de la iglesia de Esmirna. Y el emperador dijo que tenía que ser muerto. Y ahí estaba el anfiteatro. Estaban los leones. Y un gobernador ve a Policarpo. Lo vio, quedó impresionado y en su corazón albergó el deseo de poder salvar a él. Y le dijo: hay algo que te puede salvar. Hay algo que puedes hacer para no ser lanzado a los leones, para que no termines en la hoguera, para que no te atraviesen con flechas. Hay algo que tú puedes hacer. Y a él le propusieron que dé una maldición a Dios. Y si él lo hacía, salvaba su vida. ¿Usted qué cree que él hizo? Aquel líder, 40 años, primer anciano de la iglesia de Esmirna, ¿qué hizo él? Él dijo: durante 86 años lo he servido y nunca me ha hecho mal, nunca me ha fallado. ¿Cómo yo puedo maldecir a mi rey, aquel que me salvó? Y ahí él fue ejecutado. Un cristiano de aquel tiempo dijo: de nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a la fe. Mas somos cuanto derramáis más sangre. Y luego dijo: la sangre de los cristianos es semilla. Y quiero citarte a un personaje que no forma parte de esta iglesia. Es Juan Jos. Él murió en la hoguera y murió cantando. Su sangre fue semilla, porque todos aquellos que fueron a ver su martirio, ¿sabes lo que sucedieron con ellos? Al ver la actitud de Juan Jos, al ver que él no dio su brazo a torcer, él murió cantando. La gente que iba a disfrutar de lo que iba a ver terminó convirtiéndose al ver cómo aquel reformador murió en la hoguera. La sangre de los reformadores fue semilla. La sangre de los mártires fue semilla. Si la memoria no me traiciona, cuando hablamos de Jerónimo, también fue llevado a la hoguera. Y a él, antes de prenderlo, de envolverlo en llamas, alguien le dio una oportunidad. Si niegas a tu maestro, te libras de la hoguera. Y él no decía nada. Al ver que no decía nada, el personaje que prendía se acercó por la parte de atrás para encender la leña y quemarlo allí. Cuando la persona se acerca por atrás, él le dice: espera un momento. Le dijo: no, así no. Ven por delante, enciéndeme por delante, ven, no seas cobarde. ¿De quién estamos hablando? De un hombre de fe que prefirió ver cómo lo encendían, pero su fe no se apagaba. Otro asunto hay de gran importancia que debería llamar la atención a la iglesia hoy. Mira lo que dice 2 a Timoteo capítulo 3, verso
12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Usted desea acercarse a Dios? ¿Usted desea vivir conforme a lo que dicta el Espíritu Santo? ¿Usted desea vivir bajo los parámetros que Jesucristo ha establecido? ¿Usted desea hacer lo que la Biblia dice? ¿Va a padecer qué cosa? Va a padecer persecución. ¿Por qué hoy la iglesia no es perseguida? Lo único que te dicen es ven a trabajar en sábado. Lo único que te dicen es ven a dar exámenes en sábado. Lo único que puedes encontrar en tu amada iglesia es que te traten mal, que un hermano te mire mal. Es lo único. No hay más nada. Porque vivimos en una era de libertad religiosa. No te van a matar por tu fe en este tiempo. Pero, ¿por qué nuestra iglesia hoy no es perseguida? ¿Alguien me dice? ¿Por qué no es perseguida esta iglesia? Hay una mezcla. Y esa mezcla la vamos a ver para aquellos que van a ver este video en las plataformas virtuales. Esto lo vamos a ver en la tercera iglesia, cuando se da, hay una mezcla entre la verdad y el error. Cuando hablamos de una era de oscuridad, que es la iglesia de Pérgamo. Y los que quieren ver el primer video de la primera iglesia, pueden entrar en mi canal, me buscan con mi nombre, Ricardo Merelo, en YouTube, y ahí está la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Mira, el motivo del por qué la iglesia no es perseguida hoy. Mira lo que dice Elena White. Cualquier cosa usted puede preguntarle a ella. Lo digo simbólicamente hablando, ¿no? Mira, este es el motivo. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. No despierta oposición, porque se ha conformado ¿a qué reglas? A las reglas del mundo. ¿Y cuáles son las reglas del mundo? Las normas de los distintos países. Lo que llamamos cultura de los distintos países. Es que, y ustedes ya saben a dónde voy, Dios se somete a la cultura. Dios es multicultural. Y si es multicultural, ¿cuál es la cultura de Dios? Si Dios es multicultural, pues entonces Él manifestará una sola cultura. ¿Cuál sería esa cultura? La cultura celestial. Porque ahora, si la cultura no se va en contra de los 10 mandamientos, si la cultura no se va en contra de lo que la Biblia establece, no hay problemas. No hay problemas. ¿Tú crees que Dios se va a someter a las culturas de determinados países para no perder a esas personas? Y te cito ciertas culturas a donde a los hombres les permiten tener hasta 3, 4 y 5 esposas, dependiendo del recurso que él tenga. ¿Dios se somete a eso? No. ¿Por qué no se somete a eso? Porque Dios no es multicultural. Hay que definir claramente el principio de la norma. La norma del reglamento, la cultura. Si esta cultura se va en contra de Dios, hay un problema. Es así de sencillo. La religión que se profesa hoy, ojo con esto lo dijo Elena White,
La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguía a la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles. Es decir, que aunque nosotros tenemos fe, nuestra fe, mi fe, no tiene punto de comparación con la fe que tenía la iglesia de Esmirna. Porque si tan solo que un jefe me llame la atención pone a tambalear mi fe, ahora imagínate que si ese llamado del otro lado está la vida. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? ¿Ves la diferencia de la fe? En el Conflicto de los Siglos, página 54, capítulo 2, la fe de los mártires. Allí Elena White dice: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Yo te pregunto, ¿no te gustaría que esta iglesia tenga el poder y la fe que tenía la iglesia primitiva? ¿Te gustaría que venga acá un predicador y que sea de esta iglesia y que los resultados que se den sean como los que se dieron en la era apostólica? 3.000 personas se bautizaron. ¿No te gustaría que la fe de esta iglesia sea como la fe de la iglesia de Esmirna? ¿Por qué no revivir esa fe? ¿Por qué no ser como la iglesia primitiva? ¿Y sabes lo que va a pasar el día que hagamos eso? Leo el texto completo. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución reavivará también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hermano, entonces lo que usted nos ha venido a explicar es que nos conviene que nos persigan. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿A quién le gusta ser perseguido? ¿A usted le gusta que lo persigan? Yo creo que en nuestro sano juicio a nadie le gusta eso. No, hermano, hable serio. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo nos va a preguntar si nos gusta que nos persigan? El detalle es que Pablo dijo que el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te acercas a Dios, ¿quién se enoja? ¿Quién se enoja? El enemigo. Y como el enemigo se enoja, vendrán sobre ti problemas, vendrán sobre ti pesares, vendrán sobre ti una serie de cosas que no te gusta experimentar, que no nos gusta sobrellevar, que no nos gusta vivir. El diablo no persigue a aquellos que no están cerca de ¿quién? Cerca de Dios. ¿Para qué los va a perseguir? No tiene razón para perseguirlos. Pero, si eso se da, la promesa de nuestro Dios para nosotros es: sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida eterna. Yo te pregunto, ¿valió la pena la fe que vivió Jerónimo? ¿Valió la pena la fe que vivió Juan Jos? ¿Valió la pena la fe que vivió Policarpo? ¿Valió la pena? ¿Por qué valió la pena? Porque ahora ellos ya tienen lo que nosotros todavía no conseguimos. Y que es la corona de vida eterna. Ya está reservada para ellos. Y Cristo se las dará cuando Él venga en su segunda venida. Vamos al último verso, que es el 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué es para ti la muerte segunda? ¿Qué es la muerte segunda? Es la muerte de condenación. Pero el que vence se librará de la muerte segunda. Es posible que no nos libremos de la primera muerte, de esa muerte por enfermedad, de esa muerte por vejez, de esa muerte por, no sé, por los altos índices delincuencial. Tal vez Dios nos libre de esa, nos tocará llegar, pero lo que sí podemos librarnos es ¿de cuál? De la segunda muerte. Y esta Dios se la da ¿a quién? A los que venzan. No dice a los que tienen el deseo de vencer. No dicen que es para los que casi vencen. ¿Es para quién? Es para el vencedor, es para el que toma una decisión, es para aquel que dice, mi fe va a ser grande, mi fe va a ser gigante, mi fe va a ser inquebrantable. Con la ayuda de Dios, nada hará que se apague mi fe. No importa cuánto me maltrate la sociedad, no importa cuántos trabajos me quiten, no importa cuántas veces me dejen de año por mi fe. Nuestra fe será ¿cómo? Será grande, será gigante. ¿Debe ser así nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer por obtener esa fe? ¿Necesitamos tener esa fe? ¿Necesitamos ser como lo fue la iglesia de Esmirna? Algo maravilloso que he entendido comprendiendo, estudiando y comprendiendo la Biblia, es que Dios mitigará el dolor para aquellos que deciden serle fiel a su Dios. Y si tienes dudas, puedes preguntarles a los jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. Yo te pregunto, dentro del horno de fuego, ¿ellos gritaban? No. ¿Por qué no gritaban? ¿Eran superhombres? ¿Quién me dice por qué ellos no gritaban? Porque el poder de Dios, yo no sé qué hizo, minimizó el dolor, no sé, pero ellos allí, ellos estaban fresquitos. ¿Cuántos dicen amén? En ese fuego, estar fresquitos. No oler a ¿cómo se dice? Ahumado, quemado. Dice Jacobo, no se les encendió el cabello. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles a quién. Ellos eran fieles a su Dios. Y en el momento más duro, en el momento más crucial, en la mayor prueba de su vida, cuando el rey les dice, Daniel capítulo 3, cuando el rey les dice, al oír el sonido de la música, ustedes deben inclinarse delante de la imagen de oro que yo he levantado. Les estaban diciendo a él que ¿le estaban diciendo a ellos que vayan a trabajar en sábado? No. ¿Qué les estaban diciendo? ¿Qué era lo que estaba en juego? Era la vida de ellos. Todos se arrodillaron, menos ellos. Cuando Nabucodonosor se da cuenta, da la orden de que los muchachos fueran lanzados al horno. ¿Y cuál iba a ser el destino de esos muchachos? La muerte. Porque ¿quién puede escaparse de un horno que había sido calentado 7 veces más? ¿Y quién los libró de la muerte?
Jesucristo. Elena White dice que el que descendió, porque recuerdan que Nabucodonosor lanzó a 3 y vio a ¿cuántos? A 4. El cuarto era ¿quién? Era Jesucristo. Él descendió personalmente para librar a sus jóvenes, a sus hijos, a sus cristianos, a sus mártires de la muerte. Por eso los temas de persecución no nos deben asustar, no nos deben preocupar, porque Dios no enviará una prueba tan grande, tan dolorosa, que nosotros no podamos soportar, sino que con la prueba dará también la salida. Y si Él tiene que usar al poder de lo alto para minimizar tu dolor, para que tú estés bien, lo va a hacer. Pero lo que Él desea de su iglesia es que su iglesia sea como ¿cuál iglesia? Como la iglesia de Esmirna. Y yo quiero terminar en esta hora, ya son las 12. Yo quiero terminar preguntándote lo siguiente. ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Dios que nos dé una fe como la que tenían los mártires? ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle al Señor, Señor, dame más fe como la tenía la iglesia primitiva, como la tenían los apóstoles, como la tenían los padres de la iglesia? ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Dios, Señor, dame ese fuego que tenía la iglesia de Esmirna? ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo ya. Vamos a ponernos de pies para hacer una oración. Oremos. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por los recursos que nos das, que nos muestras cómo debe ser nuestra fe. Y el ejemplo que nos das es el ejemplo de los mártires. Es la fe de una iglesia que fue martirizada, pero que no doblegó en su fe. Señor, ayúdanos a tener una fe como la que tuvo la iglesia de Esmirna. Te suplicamos, Señor, enternece nuestros corazones. Limpia, oh Dios, nuestras vidas. Transforma, Señor, nuestra alma. Ayúdanos a salir adelante y permite que usted esté siempre en el centro de nuestra vida. Y danos una fe grande, una fe gigante, una fe inquebrantable. Danos eso, te lo imploramos por amor de Cristo Jesús. Amén.